Ok. Sí, estamos viendo la pantalla, ¿verdad, Pablo? Sí, sí se logra observar. Oh, ok. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos. La idea del día de hoy es hablar un poco, bueno, darles la bienvenida al cuatrimestre con esta materia de tecnología pesquera y, bueno, darle algunos datos importantes para sea de mucho éxito esta materia, que aprendan bastante y puedan, digamos, avanzar en el plan de estudios. Em, la plataforma ya está disponible, está ya todas las semanas completas con el material que se les recomienda estudiar y también, como en cuatrimestres anteriores, están todas las actividades que son complementarias, ¿verdad? Cuando se hacen actividades recomendadas, de alguna forma es para que lo hagan, para que lo lean, digamos en el caso de artículos científicos y en el caso de videos, ¿verdad? La idea es que puedan ver los videos porque eso complementa y les da una mayor visión de los contenidos teóricos que pueden encontrar en el material didáctico y en lo que ven, digamos, a lo largo del cuatrimestre. Las actividades formativas, bueno, se ha conversado, no está dentro de las orientaciones, pero eventualmente podría, digamos, asignárseles puntos por realizar dichas actividades formativas. ¿Por qué? Porque la idea es que el material que se les adjunta en la plataforma, ustedes lo estudien. Igualmente, este material que se adjunta en la plataforma puede también entrar en las tareas comprensivas, ¿verdad? Es contenido que puede ser evaluado. Entonces, para que lo tengan presente. Dentro de las orientaciones académicas, bueno, lo importante es que lo lean. Eh, ¿Por qué? Porque les da información importante sobre para qué es la asignatura, cuál es el objetivo, cuáles son los contenidos, cuál es la metodología y cuáles son las fechas importantes. Que igualmente está en la plataforma, pero es un material que les va a orientar, como la palabra lo dice, orientaciones académicas, que los va a orientar a través del cuatrimestre. Entonces, ahorita vamos a verlo, explicar un poco el tema de las unidades temáticas. La metodología no es muy distinta a las de las otras asignaturas de tecnologías, entonces los invito a que lo lean, ¿verdad? Que lean estas orientaciones académicas. Como les decía, solo para dar un ejemplo, para esta semana, que es la semana 1, que nos corresponde la tutoría 1 y el laboratorio número 1. Entonces, para esta semana, la idea es que inicien con el estudio de la unidad temática 1, que es manejo del pescado y mariscos frescos en la industria del sector pesquero. Este material es nuevo, entonces, digamos, la idea es que lo lean, que lo estudien, no es igual al del el año pasado, y cualquier observación que tengan, pues también son bienvenidas las observaciones que tengan al respecto de esta unidad temática. Está la actividad formativa, que como les digo, depende del material o del documento que se les adjunta del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, de la FAO, y después está la actividad de laboratorio que yo ya les envié un correo de cómo se va a trabajar el día sábado, ¿verdad? Son 2 productos que se van a elaborar y la idea es que lo trabajen en grupo. Está el manual de la práctica número 1 y la idea es que lo estudien porque hay quiz y también para que hagan el pre-report. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente, las próximas semanas están todos los materiales, así que por favor ingresen
a la plataforma no es solo para entregar, no es solo para hacer la tarea comprensiva o entregar las actividades, sino para que interactúen con la plataforma. Eso les va a ayudar mucho a lo largo del cuatrimestre. Ok, para iniciar, vamos a ver la agenda del día de hoy. Bueno, la bienvenida, las indicaciones generales del curso, que básicamente son las orientaciones del curso, la plataforma, que los invito, ¿verdad?, a que vayan semana a semana con las recomendaciones que se les da de estudiar cuál unidad temática, cuál material, cuál video, para el tema, digamos, básico de no acumular, ¿verdad?, contenido, y que puedan aprender de la materia. Y vamos a desarrollar la unidad temática 1, ¿verdad? Los puntos más relevantes que considero que deberían enfocarse para esta tarde. La evaluación de la materia consta de un informe de autogira que se les estará, digamos, dando las instrucciones de la autogira para la semana más adelante. Va a ser como en la semana 8 más o menos. Entonces, ahí todavía tienen tiempo, pero no queda de más ir buscando como el lugar que van a visitar, ¿verdad? En este caso puede ser una pescadería, puede ser una fábrica, una planta de proceso de productos pesqueros, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvieran la posibilidad de Sardimar o empresas que congelan pescado, sería genial, ¿verdad? Los dos informes de laboratorio, el trabajo de laboratorio, que como les digo, consta del pre-reporte, del quiz, del trabajo que ustedes realicen en el laboratorio, pero también vamos a ver si incorporamos las actividades formativas dentro de este 15%. Está la tarea comprensiva número 1 y la segunda tarea comprensiva, que tiene un valor de 15% cada uno. ¿Qué se espera al final del cuatrimestre con respecto a esta materia? La materia, bueno, fue rediseñada el año pasado y básicamente consta de 4 unidades temáticas, las cuales a su vez corresponden a un objetivo de aprendizaje cada uno. Entonces, por ejemplo, la unidad temática 1, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con el manejo del pescado y mariscos frescos en la industria del sector pesquero. Entonces, al final de esta unidad temática, ustedes van a ser capaces de describir los parámetros del proceso de manejo de productos pesqueros frescos para el aseguramiento de los criterios de calidad e inocuidad. En la industria pesquera, el tema de cómo se maneja el producto post captura o post cosecha en el tema de acuicultura es súper importante, porque son productos sumamente perecederos, que se deterioran fácilmente, que requieren refrigeración o tener una cadena de frío muy robusta, ¿verdad? Para garantizar que esos productos cumplan con esos parámetros de calidad e inocuidad. Entonces, en esta temática se busca que ustedes, como futuros ingenieros agroindustriales, tengan ese conocimiento de qué es lo correcto en cuanto al manejo post captura o post cosecha, ¿verdad? En el tema de acuicultura. En la unidad temática 2 tiene que ver con todo lo que es procesamiento de productos pesqueros a nivel industrial. Entonces, la idea es que ustedes al final de este contenido
puedan o entiendan lo que es la aplicación de los principios de los métodos de conservación para transformar y agregar valor a los productos pesqueros. Entonces, las prácticas de laboratorio normalmente abordan esta temática, ¿verdad? Porque yo les insisto mucho de, bueno, ¿qué método de conservación estarían ustedes aplicando en ese proceso? ¿Verdad? Si es un tratamiento térmico, si es temperaturas bajas, si es manejo, bueno, el pH, todos esos procesos, de alguna forma ustedes tienen que comprenderlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tecnologías que van a utilizar para trasladarlo a una industria y transformar los productos o la materia prima principal, que en este caso sería el pescado o los mariscos. La temática 3 tiene que ver con la aplicación de buenas prácticas de manipulación de pescado y mariscos, pero en un enfoque de un sistema de gestión de inocuidad. Entonces, esta unidad temática realmente tiene que ver con todo lo que involucra regulaciones, normativas vinculadas con el sistema de aseguramiento de calidad e inocuidad en una cadena productiva. Entonces, al final de la unidad temática, ustedes tendrán la capacidad de distinguir los requisitos de un sistema de gestión de la inocuidad para el aseguramiento de la calidad higiénico-sanitaria de los productos elaborados en la industria pesquera. Y en este tema vamos a enfocarnos en lo que son los códigos códigos higiénicos de los productos pesqueros. Vamos a enfatizar en el HACCP, en las buenas prácticas acuícolas y buenas prácticas de manufactura, porque a fin de cuentas es lo que nos va a garantizar que ese producto es seguro para el consumidor. Y por último, la unidad temática 4 tiene que ver con la incidencia ambiental de la industria de la pesca y la producción de subproductos pesqueros. El tema ambiental, por ejemplo, en la industria pesquera, si uno lo estudia, se da cuenta de que es de la industria que más habla de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces vamos ahorita a hablar un poquito de eso desde el Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, porque de alguna forma se está buscando que esta actividad sea sostenible, ¿verdad? Por un tema de seguridad alimentaria. Entonces, en esta unidad 4 se van a abordar temas de ambientales, ¿verdad? De lo que es la gestión ambiental en la industria de la pesca y también que va muy acompañado a eso, cómo se puede hacer ese aprovechamiento de esos residuos o de esos subproductos que genera la industria pesquera, ¿verdad? Que es todo un negocio, ¿verdad? O sea, no solo es la venta o comercialización del producto como tal, ¿verdad? Del pescado, del marisco, sino qué se puede hacer con esos residuos que genera esa industria, ¿verdad? Entonces, esta unidad temática aborda esto y vamos a estar hablando un poquito de eso, no profundizando, sino más adelante en la tutoría 3, pero al final, ¿qué es lo que se busca, digamos, con esta asignatura o esta temática en esta asignatura? Que ustedes puedan entender cuáles son esas estrategias y técnicas de procesamiento de residuos pesqueros para la valorización de medidas que reduzcan el impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, estos productos o estos residuos son sumamente contaminantes. Entonces, de alguna forma la industria ha buscado alternativas para procesarlo y obtener productos que puede reutilizar en la misma industria pesquera, ¿verdad? O como insumo para otras industrias, ¿verdad? Ya sea farmacéutica, la industria alimentaria, etcétera. Entonces, esto es básicamente lo que abordaremos a lo largo del cuatrimestre. Ya para entrar en materia, esto es parte, digamos, de lo que ustedes tienen que
que ir entendiendo cuando hablamos de un sector específico, en este caso de la industria pesquera. La FAO y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura tiene o publica cada 2 años un informe mundial de lo que es la pesca y la acuicultura. Porque miras a lo que ellos llaman la transformación azul en acción, ¿verdad? Son toda una serie de políticas que establece la FAO para garantizar que en años, ¿verdad? 50 años, 100 años, pues a nivel mundial tengamos disponible alimento, ¿verdad? Y en este caso, un alimento tan importante como es los productos pesqueros, ¿verdad? A nivel de salud, de seguridad alimentaria. Cuando vemos este documento, hay temas importantes que son muy interesantes y por eso, digamos, es parte del contenido que ustedes, que de alguna forma nos gustaría que pues hagan la lectura. ¿Por qué? Porque en este documento se aborda problemas que enfrenta la actividad pesquera a nivel mundial. Entonces, bueno, ¿qué creen ustedes o qué problemas creen ustedes que enfrenta la actividad pesquera a nivel mundial? ¿Verdad? Esa es una pregunta importante. Y tal vez los mismos problemas, no todos los países enfrentan la misma situación, pero puedo asegurar de que países en subdesarrollo, como lo es países de América Latina, enfrentan situaciones muy similares con la actividad pesquera. Por ejemplo, la actividad pesquera artesanal, ¿verdad? Es toda una problemática económica y social porque muchas veces el productor o el pescador artesanal está en desventaja con el pescador industrial, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que enfrenta la actividad pesquera. Otro es la sobreexplotación, ¿verdad? Cuando hablamos de pesca masiva, hablamos de una sobreexplotación de los recursos marinos y eso a largo plazo podría repercutir en la cantidad de producto que se pueda capturar y por ende que nos sirva de alimento a nivel, digamos, de población mundial. Eh, la pesca ilegal, ¿verdad? Todo este tema va acompañado de una sobreexplotación, pero también la pesca ilegal hace que también no se pueda tener un monitoreo de la cantidad de recurso marino que tienen nuestros océanos, ¿verdad? Entonces, eso también es otro problema que enfrenta la actividad pesquera. Y así una serie de situaciones que repercuten no solo en la economía de las poblaciones costeras, sino también en la parte social, ¿verdad? Porque al reducirse los ingresos de estas poblaciones o de estos pescadores, pues también socialmente sufren, ¿verdad? O un ascenso social y también el tema de la disponibilidad, porque si no se regula la sobreexplotación, pues también nos vamos a quedar sin alimento. Entonces, el documento aborda, bueno, qué soluciones plantea la FAO para la producción pesquera a nivel mundial. Entonces, aquí es donde ahorita vemos unos datos de que la producción pesquera a nivel mundial, lo que se está tratando, al menos esta organización, es reducir un poco la captura, la pesca de captura y tal vez incentivar lo que es la producción acuícola, ¿verdad? Que en todo caso también genera otras situaciones, pero esa es la apuesta, ¿verdad? De que tengamos como más control de los recursos que se producen y poder, digamos, dejar que los mares como que se vayan recuperando, ¿verdad? O que esos recursos marinos que crecen en los océanos, pues se vayan recuperando.
Desde la perspectiva de futuros ingenieros agroindustriales, ¿verdad? Aquí es importante también que ustedes hagan ese autoanálisis, porque muchas veces no nos creemos o no nos vemos dentro de, de un sector X, ¿verdad? Un sector lácteo, un sector pesca, un sector cárnico. Pero no sabemos, son ingenieros que pueden trabajar en todos esos tipos de industria, por algo es que llevan todas estas tecnologías. Entonces, igual, ¿qué rol podrían cumplir en este sector? Y es de esta forma que la asignatura como tal les da como ciertos enfoques, ¿verdad? En el tema de calidad, en el tema de proceso, en el tema de gestión ambiental, ¿verdad? Para que tengan esa perspectiva global de lo que podrían ustedes hacer en este sector, ¿verdad? Entonces, la idea básicamente es eso. Los invito entonces a leer este documento que está disponible en la plataforma, hagan la actividad formativa y que se hagan estos cuestionamientos, ¿verdad? Es muy interesante realmente entender, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Tal vez ustedes no viven en la costa, ¿verdad? Viven más en zona urbana o zona rural agrícola, pero igualmente hay muchas iniciativas de producción acuícola en ciertas zonas del país. Vamos a ver, dando algunos datos como para ubicarnos en el tema de la producción pesquera y acuícola, vean lo que les hablaba, ¿verdad? La estrategia de la FAO es un poco dar descanso a los océanos, ¿verdad? Y evitar un poco la sobreexplotación. Entonces, vean este dato interesante, hay un descenso del 4.4% de la pesca de captura debido a esa regulación, ¿verdad? De las capturas en el océano y hay un crecimiento de la acuicultura, ¿verdad? Entonces vean que la transformación azul va enfocada hacia el crecimiento de la producción en granjas, ¿verdad? De ciertas especies. En el 2020 la producción de pesca de captura mundial fue de 90.3 millones de toneladas, de las cuales 78 procedían de aguas marinas y 11.5 millones de toneladas procedían de aguas continentales, ¿verdad? Entonces, las aguas marinas se hacía la mayor cantidad de capturas y en ríos, ¿verdad? Principalmente había un menor porcentaje de capturas. Dentro de estos grupos o especies que más se capturaban eran los atunes, que sigue siendo como la especie más capturada, los atunes, los cefalópodos, los camarones y las langostas, ¿verdad? Eso era lo que normalmente puede decirse que abarca esa pesca de captura. En cuanto a la producción acuícola, vean que la producción también, ¿verdad? Se habla de 122 millones de toneladas de animales acuáticos, ¿verdad? Producidos en granjas y de eso, pues obviamente hay un porcentaje que son animales acuáticos y otro un porcentaje menor que son algas, ¿verdad? Entonces ahí también hay una producción importante. De esa producción acuícola, 54 millones de toneladas se cultivan en aguas continentales y 68 millones de toneladas en aguas marinas y costeras, ¿verdad? Entonces estamos hablando de casi un 50-50 por ciento en ríos y 50% en el mar o en las costas. Y gran parte de esta estrategia de producción agrícola lo han liderado países como Chile, China y Noruega. Ahora, estos son tres de los países que van como a la punta de producción acuícola
y ustedes mismos ya lo ven en el mercado, ¿verdad? Digamos, cuando ustedes van y compran un producto, camarones o compran tilapia o compran salmón, normalmente viene en la etiqueta que son productos cultivados, ¿verdad? O que son productos de la acuicultura. Eh, y por ejemplo, especies acuáticas básicas que predominan en esta producción, generalmente en la parte de aguas continentales está la carpa herbívora y el salmón del Atlántico en la acuicultura marina, ¿verdad? Entonces, esas son las dos especies como más cultivadas. Aquí les dejo la diapositiva de cómo está distribuida la producción mundial y cuáles son esas principales especies acuícolas que se están produciendo a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean lo que les decía, el salmón es de las especies más producidas a nivel de acuicultura marina y la carpa herbívora es la que se produce más en aguas continentales, ¿verdad? Y por supuesto están los crustáceos, el camarón, cangrejo, que son productos que también se están produciendo mucho en acuicultura, y el tema de ostiones, almejas, mejillones, son productos también que se están produciendo mucho a nivel de acuicultura. Eh, entonces, cuando les hablo de transformación, eh, cuando hablamos de transformación azul, ¿verdad? Lo que establece las Naciones Unidas, ellos hablan de que para el 2030 lo que buscan es aumentar la producción de alimentos acuáticos debido a la intensificación y expansión de la producción acuícola sostenible, ¿verdad? Este tema de sostenibilidad resulta importante porque en esta industria en particular, todo el tema de etiquetas que evidencien el tema de sostenibilidad vende, ¿verdad? Es como la carta de presentación de muchas empresas del sector para decir, nosotros somos responsables con el ambiente. Entonces, parte de esa transformación azul va direccionada a esa producción sostenible, porque por muchos años pues, se ha explotado desenfrenadamente los océanos. Entonces, cuando hablamos de transformación azul, se habla de que, bueno, lo que se busca es aumentar el desarrollo y la adopción de prácticas acuícolas sostenibles, integrar la acuicultura en las estrategias de desarrollo y políticas alimentarias en los ámbitos nacional, regional y mundial, ampliar e intensificar la producción acuícola para que satisfaga la creciente demanda de alimentos acuáticos y mejorar las capacidades que permitan desarrollar y adoptar tecnologías y prácticas de ordenación innovadoras para una industria acuícola más eficiente, que lo que busca es que haya mejoras genéticas, mejora en los alimentos utilizados en la actividad, la bioseguridad y el control de las enfermedades, además de que quieren establecer políticas para incentivar pues, a los diferentes actores a lo largo de la cadena de valor. Y estas son las certificaciones que normalmente es algo que casi todas las empresas a nivel grande, ¿verdad? De la industria grande pesquera, eh, está aspirando, ¿verdad? Tener certificaciones que se reconozcan a nivel mundial. Entonces, es muy curioso porque a veces en cada región o en cada país tienen como su certificación. Entonces, por ejemplo, hay certificaciones específicas para productos de Japón, ¿verdad? Productos de Alaska. Todos tienen de alguna forma los mismos requisitos, pero es como les digo, la carta de presentación o la tarjeta de presentación de cada empresa para poder exportar los productos a diferentes países. Entonces, por ejemplo, no vamos a profundizar en esto, pero
sí es importante que ustedes entiendan, ¿verdad? Cuando vean esta etiqueta o este icono, ¿a qué se refiere, verdad? Y normalmente se refiere a directrices que tienen que ver con pesca responsable, con el tema de técnicas de certificación de la acuicultura como tal o de del proceso de producción acuícola, ¿verdad? En algunos casos. El proceso de referencia de la GSSI, ¿verdad? Que es estas certificaciones, esta organización es la Iniciativa Mundial del Pescados y Mariscos Sostenibles, ¿verdad? Esas siglas de GSSI, y analiza criterios ambientales, gubernamentales, operativos, pero no incluye cuestiones sociales, ¿verdad? El tema de cuestiones sociales se vinculan a los objetivos de sostenibilidad, digamos, también establecidos a nivel mundial. Y actualmente existen 9 esquemas. Entonces vean que cada empresa puede optar por la certificación que más le convenga, ¿verdad? Y eso va a depender del mercado al cual va dirigido el producto. Entonces, si yo voy a exportar producto a Estados Unidos, tengo que buscar cuál esquema es el que me aceptarían, ¿verdad? Si voy a exportar a Europa, por ejemplo, posiblemente opte por Global Gap, ¿verdad? Esta es japonesa, ¿verdad? Por ejemplo, este icono. Entonces, dependiendo del país al cual se vaya a dirigir el producto o el cliente, digamos, lo puede solicitar, entonces yo como empresa opto por algún esquema de este. Por ejemplo, este esquema de Marine, el Council, ya hay empresas en Costa Rica que lo tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de Farm Responsibility es de acuicultura, ¿verdad? Entonces, una empresa de acuicultura como TerraPes posiblemente piense en un esquema de este tipo. Ahora, ese es el contexto, digamos, de la industria pesquera, ¿verdad? Entonces, eh, para ustedes es importante entender ese contexto de cómo funciona. Entonces, al menos en el tema de la industria pesquera, a veces nos quedamos como pensando que el pescador, el pequeño, ¿verdad? El que eh, pesca poquito, ¿verdad? Y después lo comercializa, tal vez todavía no está alineado a toda esta corriente, pero para poder, digamos, avanzar, las empresas tienen que ir cumpliendo requisitos a nivel normativo. Entonces, en Costa Rica sí existen industrias grandes, no solo Sardimar, existen empresas grandes que exportan productos pesqueros. Entonces, un ejemplo es Terrapez, y hay varias plantas medianas y medianas principalmente que están trabajando todo este tema de inocuidad y de pesca responsable. Cuando hablamos de la industria, pues, o esta materia, que es tecnología pesquera, también es necesario que ustedes piensen en, bueno, ¿qué es el recurso marino? ¿Verdad? A veces pensamos que solo es el pescado o los camarones, ¿verdad? Y la idea es que entiendan que hay una clasificación del recurso marino y dentro de cada clasificación existen miles de especies y estamos hablando de miles de especies que de alguna forma algunas son comercializables para consumo, ¿verdad? Otras son simplemente como peces decorativos, ¿verdad? Pero es amplísimo el recurso marino que cuenta la tierra, ¿verdad? O el mundo. Entonces, dentro de los peces, las especies más comercializables y consumidas son el jurel, la sardina común, la anchoveta, pez sierra, la corvina, congrios, reineta, merluzas, mero,
tilapia, ¿verdad? Aquí la lista puede ser mayor, pero cuando hablamos a veces, bueno, el atún, cuando hablamos de cuáles, pues se nos viene a la mente las que consumimos, ¿verdad? Aquí no está el salmón, ¿verdad? El salmón, la trucha, todos esos productos son dentro de la clasificación de peces. Están los moluscos, que son cefalópodos, como el pulpo y el calamar, y los bivalvos, que también pertenecen a los moluscos, que son las almejas, mejillones y ostras. Dentro de recursos marinos también están los crustáceos, que son los que tienen alguna eh, bueno, concha, ¿verdad? O una caparazón, que es el camarón, el langostino, langosta, el cangrejo. Y después también estos que tal vez en nuestros países no se consumen tanto, principalmente en países asiáticos sí se utiliza mucho lo que son las algas y los equidermos, que también son consumibles, pero que también por cultura no se consumen tanto a nivel latinoamericano. Aquí, bueno, ya hablamos un poquito de esto, pero principales productos comercializados, el salmón y la trucha, el camarón, peces de fondo como el bacalao, el sargo, el mero, colín de Alaska, tilapia, bagre, pangacio, ¿verdad? El atún. Dentro de los cefalópodos, el pulpo, el calamar, la cefia, los moluscos bivalvos, peines, almejas, ostras, mejillones, y especies pelágicas como la caballa, el arenque, la sardina y la anchoa, ¿verdad? Entonces, estos productos en una variable, ¿verdad? En algunos países, por ejemplo, en España se consume mucho moluscos, ¿verdad? Y cefalópodos. En Costa Rica, mucho atún, mucha tilapia, dorado, ¿verdad? Trucha, tal vez camarón, pero eso va a depender de cada país. Dentro de la clasificación general del pescado, y aquí también, digamos, como es tan amplio, a veces, pues, no nos vamos a aprender todos los nombres, pero hay una clasificación general que eh, existe a nivel, digamos, de teoría, ¿verdad? Eh, el pescado lo podemos clasificar según el medio de vida, ¿verdad? Entonces están los de agua dulce, de agua salada, y los que pueden vivir en hábitat mixto, ¿verdad? Está según la familia, están los gávidos, que son los alargados, el pleunectiforme, que son los aplanados, el escómbridos, que son forma de uso, ¿verdad? Según esqueleto, en óseos, cartilaginosos, y según contenido de lípidos, están los que son magros, los semigrasos y los grasos, ¿verdad? Entonces, dentro de los grasos, normalmente está el atún y semigrasos salmón, ¿verdad? El arenque o la sardina. Y ya los que son magros está el dorado, ¿verdad? La trucha, que son productos que tienen menos contenido o menos de 2,5% de grasa. Eh, Acá básicamente les dejo la diapositiva. Estos son especies según el contenido de grasa. Vean la variedad de nombres. Entonces, si uno quisiera como investigar un poquito más, ahí va a haber variedad, digamos, de productos. Algunos los conocemos, otros no. Pero la idea es que ustedes entiendan que esa clasificación es muy importante a nivel, digamos, de manejo del producto. Otra clasificación de los peces puede ser, dependiendo, bueno, de la agrupación científica, también por características biológicas, por características tecnológicas y los ejemplos, ¿verdad? Entonces está de la familia ciclóstomos, peces sin mandíbula, que un ejemplo, las anguilas, está la clondritíes, ¿verdad? Que son peces cartilaginosos que tienen algo
alto contenido de urea en el músculo y son los tiburones, las rayas, patines. Y la agrupación científica Telostel o peces óseos, que están los peces pelágicos y los demersales, y dentro de los pelágicos están los pescados grasos, ¿verdad? Como el arenque, caballa, atún, sardinas, y dentro de los peces demersales está los pescados magros, eh, que básicamente son el bacalao, el lefino, la merluza, el mero y la lubina, ¿verdad? Entonces, esas son como clasificaciones también. Dentro de todas estas especies, ¿verdad? O estos recursos pesqueros y acuícolas, aquí en esta diapositiva básicamente está un resumen, digamos, de la composición. Como todo alimento, gran porcentaje es agua, pero hay algo que es importante a nivel de recursos pesqueros, que eh, la parte de la proteína realmente es bastante importante en este tipo de alimento, por eso se recomienda en las dietas de alimentación, y es, por ejemplo, que tiene de un 15 a un 27% de proteína altamente digestiva, ¿verdad? Obviamente conformada por proteínas sarcoplasmáticas, miofibrilares, tejido conjuntivo y séricas, ¿verdad? Además, tiene aminoácidos esenciales de alto valor biológico. Entonces, de aquí la razón por la cual nos recomiendan comer pescado, ¿verdad? Em, Tiene las aminas, ¿verdad? El oxitrimilamina, aminoácidos libres como la histidina, ¿verdad? Y la urea, que, bueno, ya en procesos de deterioro, ¿verdad? La histidina puede transformarse en histamina, mm, que es como digamos, tóxico, ¿no? Sino que nos puede causar enfermedades, ¿verdad? Sí, intoxicaciones, podríamos decir, a nivel de salud. Y la urea, que también puede transformarse en amoníaco y es cuando ya empieza a deteriorarse el producto. Entonces, si bien es cierto, está la parte nutricional, también son compuestos que podrían, digamos, desencadenar en compuestos dañinos, ¿verdad? Para nuestra salud, si no hay un buen manejo o manipulación del producto. A nivel de lípidos, también aporta ácidos grasos insaturados esenciales, fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, en diferentes proporciones. Digamos, hay por ejemplo, lo que son camarones, calamares, todos esos son altos en colesterol, pero especies de pescado normalmente tienen contenidos bajos de colesterol. Eso va a depender de la especie. Y algo muy fundamental que nos recomiendan para el consumo, de por qué nos recomiendan consumir pescado, y es porque estos productos son altamente, bueno, son altos en omega 3, ¿verdad? Que son el linolénico, el EPA y DHA. A nivel de carbohidratos no es significante, ¿verdad? La cantidad que aportan los productos marinos. Sin embargo, es importante para sus procesos bioquímicos. Y minerales y vitaminas, ¿verdad? Aporta calcio, hierro, zinc, cobre, potasio, complejo de vitamina B, A y D. Entonces, eso a nivel de composición es importante. Ahora sí, para entrar en el tema de manejo de los productos pesqueros, eh, hay que entender un poquito la cadena productiva de la pesca, ¿verdad? Entonces, como lo hemos ido analizando, básicamente los eslabones principales es, bueno, hay proveedores de insumos, hay el tema de producción o captura, ¿verdad? Cuando hablamos de extracción es lo que se captura en el mar
Y cuando hablamos de producción es lo que se produce en granjas acuícolas, ¿verdad? Esta producción primaria, que podríamos llamar la producción primaria, eh, hay que trasladarla en algunos casos a la industria y en la industria se transforma y va hacia el comercio mayorista o al comercio detallista y por último llega al consumidor. Entonces, esos son los eslabones de la cadena productiva de la pesca. Dentro de los proveedores de insumo están, bueno, los barcos para pesca, el combustible, el hielo, que se utiliza en las embarcaciones para mantener el pescado o los mariscos, materiales para la pesca, ¿verdad? Si es pesca artesanal, ¿qué se ocupa? ¿Verdad? Redes, eh, principalmente redes, todo lo que son materiales para hacer la captura. Y si es acuicultura, entonces se ocupa todo lo que es los nuapios, eh, la poslarva, los alimentos para abastecer, digamos, o lograr producir el pescado, ¿verdad? O los mariscos. Eh, Cuando hablamos de producción primaria, esta que es un poco industrial, consiste en la extracción, ¿verdad? Y en la flota pesquera, que son básicamente buques de pesca que capturan toneladas, ¿verdad? De producto. Está la pesca artesanal, que es el barquito pequeño que no captura tanto, y está la acuicultura, que es en en áreas, ¿verdad? Delimitadas, ya sea en el mar o en un área, digamos, acondicionada para la actividad. Eh, Después de la producción primaria, como les decía, este producto o esta materia prima puede ir a diferentes industrias, ¿verdad? Está la industria de enlatado, está la industria de congelado, que son de las principales que podemos encontrar eh, actualmente. Y está el tema de concentrados y aceite de pescado, que son subproductos que también se pueden generar de la industria, ya sea, aquí hay algo interesante, ya sea que son parte se elaboran a partir de residuos de la industria o está sucediendo algo, ¿verdad? Que como es algo que va en crecimiento, todo lo que es la alimentación eh, em, en la acuicultura, ¿verdad? O el tema de concentrados y alimentos, a veces se utiliza toda la captura para esta industria. Todos estos productos se comercializan, ¿verdad? Pero a su vez tienen que mantener pues ciertos parámetros o ciertas normas para garantizar esa inocuidad y esa calidad, ¿verdad? Y entonces el comercio mayorista normalmente tiene que ver con mayorista, digamos, nacional, en este caso algún centro de acopio eh, que se encargue de distribuir. Acá en Costa Rica ha habido como intentos, ¿verdad? De mercados más grandes para el acopio de pescado, pero creo que no ha sido como tan exitoso, ¿verdad? Digamos. Pero en otros países existen mercados grandes en donde llegan las embarcaciones y hasta hacen como subastas de los productos pesqueros. Y están los dealers internacionales que son como intermediarios, eh, que son mayoristas también, que compran un lote de captura, ¿verdad? Y lo comercializan o lo distribuyen en diferentes puntos de venta. El comercio detallista, que es el supermercado y la tienda de pescado, y están los consumidores nacionales e internacionales. Em, Acá el aceite de pescado, tiendas agropecuarias, porque muchas veces este aceite de pescado normalmente se comercializa para productores acuícolas, ¿verdad? Principalmente. Entonces,
cuando hablamos de esa cadena productiva, ¿cómo tenemos que asegurarnos de que ese producto llegue en buenas condiciones a, a los mercados, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos principales es, bueno, entender cómo se comercializan esos productos. Entonces, eh, hay un mercado, ¿verdad? Que es el de peces vivos, ¿verdad? Cuando esto existe en el sentido de que a veces clientes que están en otro país dicen, yo quiero el producto lo más fresco posible. Entonces, ¿cómo puedo garantizar que ese producto sea fresco? Manteniendo vivas las especies. Entonces, la exportación se hace con los peces vivos, ¿verdad? En contenedores, eh, un poco climatizado el agua, ¿verdad? Con oxígeno, etcétera, para mantener vivo esa especie. Entonces, se exporta de esa forma o se traslada de esa forma. Está el fresco o refrigerado, que normalmente es como lo vemos en una pescadería, ¿verdad? Cuando compramos un filete, un pescado entero que no está congelado, sino que está fresco, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de comercializarlo. Eh, Está el congelado, que eso ha crecido muchísimo en nuestro país. Entonces, actualmente vemos cámaras grandes con producto de pescado, cangrejo, calamares, camarones, que están congelados, empacados y congelados, ¿verdad? Entonces, esto es un segmento que ha crecido mucho. Y está el pescado preparado y en conserva, que esto es eh, a nivel, digamos, de conservas como el atún, los mejillones, los calamares, las sardinas, principalmente. Pulpo, para todos esos productos que están enlatados y que están listos para consumo. Entonces, esos son como los principales eh, categorías en que se comercializa este tipo de producto. Entonces, para lograr de alguna forma garantizar que ese producto se mantenga con los estándares de calidad que busca el cliente, pues hay que aplicar buenas prácticas, ¿verdad? Y en el caso de la acuicultura, existen normas de buenas prácticas en acuicultura que realmente son un conjunto de procedimientos del manejo productivo en la actividad acuícola que son necesarias para obtener productos inocuos y de calidad, conforme a las leyes y reglamentaciones. Entonces, una empresa que se dedica a esa actividad, sí o sí, tiene que aplicar buenas prácticas en acuicultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué me garantiza eh, aplicar estas buenas prácticas? Lo que viene en este cuadro, ¿verdad? Si yo aplico buenas prácticas acuícolas, mis productos van a ser sanos y de calidad. Los trabajadores estarán sanos, acceso competitivo a nuevos mercados. Por ejemplo, las truchas viven en granjas ordenadas, limpias y seguras. En este ejemplo son las truchas, pero puede ser el salmón, la tilapia, ¿verdad? Hay control de la producción y hay mejores precios porque hay mejor productividad y mayor rentabilidad. Entonces, si una empresa aplica las buenas prácticas agrícolas, va a garantizar estos aspectos. De lo contrario, pues si no aplica buenas prácticas de acuicultura, posiblemente SENASA pueda sancionarlo, ¿verdad? O pueda de alguna forma darle una advertencia en su granja, pero algunos ejemplos de una empresa que no aplica buenas prácticas acuícolas es que los productos van a estar en mal estado, con riesgo de contaminación. Posiblemente hay trabajadores enfermos porque no se regula o no se aplican esas normas de que un trabajador enfermo debe separarse de la producción, ¿verdad?
Altas mermas en el mercado que principalmente debido a productos rechazados. Eh, las especies que se están cultivando están estresadas, granjas con riesgo de contaminación, hay desorden en la producción y hay un mayor costo por ese mismo desorden y porque cuando hay desorden, pues hay menor productividad y menor rentabilidad. Entonces, una forma en la cual se ha vendido la importancia de las buenas prácticas agrícolas es eso, ¿verdad? Principalmente todo lo que contempla no aplicarlo, ¿verdad? O todos las desventajas que presentaría la empresa si no aplica estas buenas prácticas. Entonces, cuando una empresa, ¿verdad? En este caso, que es una granja acuícola, eh, debe pues asegurarse de la manipulación de pescados y mariscos frescos, ¿verdad? Y esto lo podemos hablar también en la pesca de captura, ¿verdad? Una vez que tengo el pescado capturado del mar, ¿verdad? Lo traslado en el barco, eh, o lo cosecho, ¿verdad? Todo eso, ese paso, ¿verdad? De la embarcación o de la granja al centro de acopio, va a ser importante toda esa manipulación que yo vaya a aplicar en esa etapa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los productos acuáticos es importante controlar y tener cuidados en la captura y a lo largo de la cadena de suministro. Y normalmente tiene que ver con las temperaturas, con las condiciones higiénicas de las embarcaciones, la velocidad con que yo pues pueda llegar al muelle, ¿verdad? O al lugar donde voy a hacer el desembarque. Todo eso debe manejarse con sumo cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a ampliar la vida útil, garantizar la inocuidad, mantener la calidad y atributos nutricionales. Y algo también que se está explotando mucho es evitar la pérdida y el desperdicio, ¿verdad? Porque si en ese trayecto yo no aplico esos controles, de ahí el producto me lo van a rechazar y prácticamente lo voy a tener que descartar, ¿verdad? Entonces, es un costo, ¿verdad? Todo lo que me costó capturarlo, ¿verdad? El tiempo que estuve en alta mar para poder capturarlo y llegar al punto, digamos, al centro de acopio y decir, no, no cumple con los estándares, bueno, terrible, ¿verdad? Eh, y digamos, cuando hablamos de malas prácticas, ¿qué es lo que obtenemos? Productos no aptos para el consumo, posiblemente peligrosos para la salud, debido a crecimiento microbiano, cambios químicos, descomposición por acción de enzimas endógenas, contaminación cruzada, que significa un riesgo para la inocuidad. Bueno, entonces, esta manipulación de pescado y mariscos frescos es fundamental, ¿verdad? Y es parte de, de ese tema principal de la unidad temática 1. Entonces, parámetros como tiempo y temperatura van a ser vitales. La temperatura, ¿cómo la puedo controlar? En las embarcaciones normalmente se debe contar con equipo, ¿verdad? Para hacer hielo o para mantener agua enfriada, ¿verdad? Para que el pescado que se capture se mantenga a temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Entonces, almacenar en bandejas poco profundas y rodear el producto con hielo picado, ¿verdad? Es otra de las recomendaciones. O vigilar y regular el tiempo, la temperatura y la homogeneidad del enfriado, ¿verdad? Entonces, eh, todas estas prácticas deben aplicarse en la embarcación, ¿verdad? Por otra parte, el tiempo tiene que ver con, ¿verdad? Mientras más rápido llegue el producto al punto de desembarque, pues mejor, ¿verdad? Entonces, eso me va a ayudar a reducir el deterioro del pescado
el enfriamiento comenzará lo antes posible, ¿verdad? Entonces, apenas lo capturen, debe enfriarse inmediatamente y el pescado fresco se mantendrá en frío y se manipulará y elaborará y distribuirá con cuidado y en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos van a ser casi como la regla de oro en el manejo del pescado. Aquí manipulación a bordo de la pesca. En la pesca eso es cómo lo, lo, lo manejo en el barco, ¿verdad? En el buque o en la embarcación en la que estoy. Eh, Acá son 5 puntos básicos, que es evitar la contaminación cruzada. Por supuesto, los peces deben entrar en un contenedor posiblemente que esté limpio, ¿verdad? Y la tripulación también tiene que tener prácticas higiénicas, ¿verdad? Porque ya sea si el trabajador que está manipulando el pescado, ¿verdad? No tiene las manos adecuadamente higienizadas, pues posiblemente va a provocar la contaminación cruzada. O si las superficies en donde se coloca el pescado no están higienizadas, pues también va a haber contaminación cruzada. O sea, eh, que son microorganismos que no son propios, digamos, de la flora natural del pescado y podrían ser patógenos, ¿verdad? Lavado adecuado del pescado antes de ser almacenado a bordo. Hay que enfriar inmediatamente, como les decía, a 0 grados para evitar el deterioro de la calidad y el desarrollo de peligros para la seguridad alimentaria, como la histamina, ¿verdad? En ciertas especies. Evitar el manejo brusco, ¿verdad? El producto no hay que dañarlo físicamente, ¿verdad? Cuando tiramos o- o el producto se maneja como más fuerte de lo que debería, ¿verdad? Em, para evitar moretones y daños en la carne de los peces y que por ende aceleren el deterioro y afecten atributos de calidad visual, ¿verdad? El sangrado es algo también que puede realizarse. Sin embargo, ¿verdad? Si no hay sangrado o es tardío o inadecuado, podría provocar decoloración de los filetes y la pérdida de valor, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos que, dependiendo de los procedimientos que se apliquen en la embarcación, tienen que aplicarse, ¿verdad? Siempre en miras a evitar la pérdida de calidad. Y en el caso de la manipulación en la cosecha que se realiza en la granja acuícola, eh, es importante mantener la cadena de frío, ¿verdad? Una vez que salen estas especies de la tina, ¿verdad? En este caso es una tina, ¿verdad? Puede ser a veces, si es maricultura, sería en granjas en el mar. Pero una vez que ese producto sale de este área de cultivo, igual, ¿verdad? Debe mantenerse siempre frío, ¿verdad? Para evitar el deterioro o las reacciones químicas o enzimáticas de deterioro que normalmente suceden. Eh, en esta manipulación también es importante el uso de medicamentos veterinarios de forma adecuada, eh, principalmente porque en este tipo de industria, al ser más controlado, eh, ha tenido que enfrentarse, por ejemplo, a ciertos desequilibrios y a ciertas situaciones con patógenos, ¿verdad? Entonces, el uso de medicamentos veterinarios como antibióticos, ¿verdad? Para, medicamentos para parásitos, etcétera, es como muy común, ¿verdad? Entonces, acá también es importante, digamos, que cuando se haga la cosecha, garantizar que no hay residuos
de estos químicos, ¿verdad? Por otra parte, también hay que asegurar la calidad del agua y la proliferación de algas, ¿verdad? Para evitar que las especies que se están cultivando pues se enfermen o tengan demasiado estrés o mueran, ¿verdad? Antes de la cosecha. Entonces, son cuidados, digamos, que si bien es cierto, no es importante profundizar, ¿verdad? En esta asignatura, es importante que ustedes las conozcan para efectos de entender cómo es que tiene que manejarse el producto y qué parámetros se deben considerar. Por ejemplo, si yo trabajara en una planta o en un centro de acopio, tendría que asegurarme de que productos cultivados o producidos en granjas acuícolas no tengan residuos de antibióticos, por ejemplo. Entonces, sí es importante, por ejemplo, esa certificación del veterinario o del regente veterinario para garantizar que estoy recibiendo un producto que cumple, ¿verdad? Con ese parámetro. Muy parecido a lo que sucede en una planta de sacrificio bovino o porcino o avícola, ¿verdad? Eso sería muy parecido. Ahora, hemos venido hablando sí, del manejo de la cadena de frío en este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, algo importante es el hielo, ¿verdad? El hielo es básicamente como el insumo principal para garantizar que ese producto que se captura o se cosecha se mantenga a la temperatura adecuada, ¿verdad? Entonces, eh, la ventaja, digamos, o de las ventajas que se le asocian al hielo como método de enfriamiento es que, bueno, tiene alta capacidad refrigerante, es inocuo, ¿verdad? Siempre y cuando sea producido con agua potable, es fácil de transportar y es barato, ¿verdad? El tema de portabilidad, a veces suele suceder que las embarcaciones tienen máquinas para hacer escamas de hielo, ¿verdad? Entonces, no trasladan el hielo, sino que van con una máquina que produce el hielo, ¿verdad? Eso básicamente en embarcaciones más grandes o embarcaciones industriales. Después, el tema del hielo es que permite un enfriamiento rápido, ya que la transferencia de calor se produce por contacto directo del pescado con el hielo. Y tercer punto es que el punto de equilibrio en el caso del pescado marino enfriado con hielo, poco después de la captura se aproxima a menos 0,5 grados centígrados, ya que la mezcla suele contener algo de sal y de sangre, ¿verdad? Entonces, el producto la temperatura o el punto de enfriamiento baja, ¿verdad? Entonces, eh, en ese caso es muy útil, ¿verdad? Utilizar el hielo. Eh, Otro punto que ya lo habíamos comentado es, bueno, que enfriar en camas, ¿verdad? En camas de hielo. Hay experimentos que se han realizado para ver el efecto de esa cama de pescado, hielo, ¿verdad? Con el fin de asegurar que este proceso sea más rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una capa de 10 centímetros de producto, el producto yo voy a poder bajar la temperatura de 10 grados centígrados a 1 grado centígrado en 4 horas. Mientras que si yo tengo una capa de 20 centímetros, o sea, el doble, vean que no es que se duplica el tiempo de enfriamiento, sino más bien se triplica, ¿verdad? El tiempo de enfriamiento. Entonces, ¿qué me sirve más? De mejor colocar capas más delgadas, ¿verdad? De producto, colocar el hielo, después coloco otra capa de 10 centímetros, coloco hielo y así sucesivamente
para garantizar que el producto pues enfría rápido. Y aquí está un cuadro en donde se hace ese ejercicio, ¿verdad? Pero ya con diferentes grosores o espesores, en donde puedo ver cuál es el comportamiento eh, o de esa reducción, ¿verdad? De temperatura de 10 a 2 grados centígrados. Entonces, yo tengo que basarme en esta información para decir cuál es el procedimiento más adecuado para eh, mantener ese producto frío en la embarcación. Eh, Hay otro dato que es la tasa relativa de deterioro del pescado conservado en hielo, ¿verdad? Entonces, estos ya también son datos experimentales en donde influye la forma, el contenido de grasa y el tipo de piel. Entonces, según la forma, eh, los peces planos pues tienen una tasa menor de deterioro, mientras que los peces redondos tienen una tasa alta de deterioro y eso tiene que ver con que un pez plano pues alcanza más rápido la temperatura eh, óptima, ¿verdad? De frío y los peces redondos pues tardan más, ¿verdad? Entonces la tasa de deterioro es mayor. Contenido de grasa, las especies magras tienen menor tasa de deterioro, las especies grasas, mayor tasa de deterioro. El tipo de piel, la piel gruesa, protege más, ¿verdad? Entonces tiene una tasa de deterioro menor. Y la piel delgada, una tasa de deterioro más alta, ¿verdad? Entonces, todo eso de alguna forma influye en la velocidad con que un producto se va a deteriorar, aún estando eh, enfriado, ¿verdad? Con hielo. Y algo también que pues queremos prevenir es la pérdida, el desperdicio de alimentos, el PDA, eh, y siempre enfocándonos en eso, ¿verdad? De la importancia de enfriar rápido y mantener frío, ¿verdad? No es solo enfriar rápido, sino que eso se mantenga frío hasta eh, el punto de venta, ¿verdad? Casi podríamos decir que tiene que llegar al consumidor, eh, si es un pescado fresco, frío, ¿verdad? En ningún momento tiene que estar el producto a temperatura ambiente. De hecho, a veces cuando uno va hacia el Pacífico Central, no sé si lo han visto, a veces hay personas o pescadores posiblemente artesanales que venden en la carretera, ¿verdad? El pargo, ¿verdad? Está ahí guindando en la carretera y ese producto, ¿qué creen ustedes? ¿Verdad? ¿Cómo llegaría a nuestra casa ese producto? ¿Verdad? Si en ese tiempo en que ha estado expuesto a temperatura ambiente, muy posiblemente ha iniciado su proceso de deterioro, ¿verdad? Entonces, eh, eso no podemos decir que es un producto fresco, ¿verdad? Porque se rompió la cadena de frío o nunca existió, ¿verdad? Esa cadena de frío. Entonces, todo esto que hemos hablado de la temperatura, del tiempo de enfriamiento, del mantenimiento, tiene que ver con prevenir, ¿verdad? De alguna forma la pérdida y desperdicio de alimento. Eh, ¿Por qué? Cuando hay pérdida y desperdicio de alimentos, y en el caso particular de productos pesqueros, se debe a que hay un retraso en la refrigeración que conduce al deterioro de la calidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de eso, se rompe la cadena de frío. Eh, También puede ser por la inanición antes de la cosecha, aumenta el riesgo de mortalidad durante la comercialización en vivo, ¿verdad? Esto tiene que ver con esos productos que, por ejemplo, son mal manejados y trasladados eh, y las especies mueren en ese transporte, ¿verdad? Eh, la cosecha lenta y estresante, eso tiene que ver con la acuicultura. Eh, si la especie se estresa, puede que aumente la mortalidad y por ende
la pérdida del alimento, contaminación con barro y suciedad del estanque o del entorno de producción. Eso también se traduce en pérdida. Contacto con superficies y personal sucias aumentan la carga bacteriana y por ende la calidad del producto se pierde y posiblemente haya pérdida por mala calidad. Pescado no lavado antes de ser enhielado, ¿verdad? Porque aumenta también la carga microbiana. Daños físicos durante la recolección y manipulación que conducen a moretones y daños en la carne. Y sangrado tardío o sangrado inadecuado que conduce a decolación de los filetes. Entonces, todos estos aspectos que hemos discutido anteriormente, que tienen que ver con el manejo de producto pesquero, ¿verdad? Tanto de captura como de acuícola, se traduce en pérdida y desperdicio de alimento, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que tengamos esos procedimientos, esas buenas prácticas acuícolas, el control de temperaturas, etcétera, para poder garantizar que no vamos a tener pérdidas. Otros aspectos, digamos, que tienen que ver con cómo prevenir, ¿verdad? Estos desperdicios o estas pérdidas tienen que ver como principalmente el entendimiento de cuáles son esos cambios que ocurren una vez que el pescado muere, ¿verdad? O se sacrifica. ¿Qué cambios ocurren ya cuando el pescado se captura y se sacrifica, ¿verdad? Entonces, eh, cuando entendemos qué cambios ocurren, pues entonces también podemos de alguna forma prevenir que ese deterioro se acelere, ¿verdad? Los cambios post-mortem tienen que ver con composición, con el ambiente y con la manipulación, ¿verdad? Entonces, tenemos que controlar o entender estos tres parámetros. Eh, Existen tres fases después de la muerte de los animales acuáticos. Una primera fase de retardo o pre-rigor, ¿verdad? Que inicia la glicólisis, los tejidos empiezan a perder oxígeno, inicia la disminución del pH, eh, la elasticidad muscular no presenta cambios significativos y estamos hablando de que el producto está fresco. Después empieza la fase rápida de rigor mortis, en donde disminuye también, bueno, disminuye significativamente el pH, el músculo se torna rígido y el producto todavía se puede decir que está fresco. Y después está la fase de resolución o post-rigor, en donde el pH aumenta, el músculo se ablanda y el producto llega, o sea, ya lo podemos consumir. ¿Verdad? Entonces, estas tres fases son las iniciales post-mortem, ¿verdad? Después de esta fase de resolución o post-rigor, es que empiezan a ocurrir otras reacciones que me pueden desencadenar en deterioro, en alteración, en pérdida de frescura, que tenemos que controlar. Esos cambios, ¿verdad? Una vez que pasó esa fase 3, empiezan los cambios autolíticos, ¿verdad? Que son degradación del glucógeno, hay disminución de pH, hay acción enzimática sobre nucleótidos, sabor amargo, eh, las proteasas, ¿verdad? Las catepsinas y las calpaínas que tienen que ver con el efecto frío y golpes, enzimas digestivas que pueden, digamos, actuar cuando evisceramos el pescado y la degradación de oxitrimetilamina a formaldehído que se produce en la congelación, ¿verdad? Entonces son cambios que pueden ocurrir. También hay cambios microbianos en la piel, en las agallas, en el intestino. Hay degradación de la oxitrimetilamina a trimetilamina. Y hay degradación de aminoácidos como el liposantina, aldehídos, cetonas y amoníaco, ¿verdad? Entonces, son cambios que empiezan a ocurrir en el pescado.
También ocurre la oxidación lipídica, ¿verdad? Que es una autooxidación que produce rancidez, olores y decoloración amarillenta. Oxidación enzimática, ¿verdad? Por enzimas microbianas endógenas que producen rancidez. Y ocurren cambios sensoriales que tienen que ver con el olor, con las características del gusto. Surgen olores a pescado que son desagradables, amoniacales, sulfurosos, rancios. La textura empieza a cambiar, ¿verdad? Se vuelve suave y aguada o dura y seca, dependiendo de la especie. Y hay cambios físicos como el pH postmortem, rotura del tejido en la congelación o cambios en el potencial redox, ¿vale? Entonces, todos estos aspectos de alguna forma ocurren una vez que esa post-rigor, digámoslo así, esa fase 3. Entonces, ¿qué controles de calidad debemos aplicar en la industria para detectar, ¿verdad?, esos parámetros de calidad en esta industria? Y son varios, ¿verdad? A nivel de producto fresco, está el método sensorial, el método bioquímico y químico, el método físico, el método microbiológico. Y en el producto final procesado y su empaque también está el método sensorial, el método químico y el método físico, ¿verdad? Eh, Esto me parece que ustedes ya lo vieron en química de alimentos, eh, de qué es lo que tenemos que analizar en un pescado fresco. eh, y aquí, dependiendo del tipo de producto procesado que estemos manejando, pues habrá métodos oficiales de calidad que tengamos que implementar. Acá, bueno, les dejo el video que tiene que ver con cómo diferenciar distintos tipos de pescado, ¿verdad? Y habla un poquito sobre los parámetros de frescura, de cómo tenemos que analizarlo sensorialmente para que lo vean y también puedan complementar esta parte. A nivel sensorial, creo que es como de los temas que sí hemos visto más y son reiterativos de las modificaciones organolépticas del pescado, y es porque de alguna forma son muy visibles, ¿verdad? Entonces, el productor, el comerciante, muchas veces utiliza estas características organolépticas para determinar si un producto lo acepta o lo rechaza, ¿verdad? Entonces, como les decía, acá estamos hablando de las fases. Anteriormente mencionábamos hasta la 3, y aquí ya explica qué es lo que realmente debemos percibir en estas fases, ¿verdad? Entonces, en esa fase pre-rigor que hablábamos, eh, lo que percibimos organolépticamente es un pescado fresco, sabor a algas marinas, dulce y delicado, ¿verdad? Casi imperceptible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente percibimos recién capturado el pescado. Hay una fase 2, ¿verdad? En donde lo que se percibe es un sabor neutro, sin olores extraños, y la textura todavía sigue siendo agradable. Luego pasa a una fase 3, en donde empieza a desarrollar compuestos volátiles como la trimetilamina, ¿verdad? Empiezan los olores amoniacales, sulfurosos y rancios, y ya se percibe una textura suave y aguada. Y por último, una fase 4, que ya básicamente es el pescado deteriorado o pútrido, ¿verdad? Entonces, eso es como el recorrido de lo que uno podría detectar a nivel organoléptico en un pescado, ¿verdad? Si lo analizamos sensorialmente. Entonces, esto está en el material. Son características de un pescado fresco versus un pescado dañado, ¿verdad? Eso les queda la diapositiva ahí.
para que lo analicen. Y lo que quiero llevarlos es bueno, acá es otra diapositiva que ejemplifica, digamos, cómo tiene que ser las características del pescado fresco en cuanto a los ojos, en cuanto a las escamas, la carne, el olor, la cavidad abdominal y las agallas, ¿verdad? Esos son como los puntos que deben enfocarse si yo trabajo, digamos, en calidad en una industria pesquera. Y esto nos lleva a lo que llamamos método de índice de calidad, en donde es una escala de puntuación, en este caso es de la Unión Europea, para determinar la calidad del pescado de acuerdo a su grado de frescura. Existen varias, digamos, herramientas. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Del método de índice de calidad del MIC, en donde un valor de 0 se refiere a un pescado fresco, mientras que valores altos, o sea, mientras más alto sea el valor, pues más me va dando indicaciones de que el pescado está empezando a deteriorarse. Esta herramienta, realmente, como les decía, evalúa apariencia general, los ojos, las branquias, el abdomen, la carne, y tiene una escala que va de 0 a 20, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un producto que valoré con esta herramienta y tiene un valor muy cercano a 23, posiblemente yo tenga que descartar ese producto, ¿verdad? De acuerdo a esta puntuación. Entonces, eh, es muy útil a nivel, digamos, de recibo, en un centro de acopio, en un muelle, en una industria, tener esta herramienta. Acá, por ejemplo, hay una empresa, bueno, este es un ejemplo que encontré en internet, es una empresa, Distel, tienen medidores portátiles de frescura, ¿verdad? Vean que ellos colocan el aparato en la superficie del pescado y de alguna forma le da un valor, ¿verdad? Obviamente hay que hacer, me imagino que una programación del aparato, pero en esta diapositiva lo que muestra es de los aspectos que mide, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en esta columna que está resaltada en gris, eh, la máquina o el aparato o el medidor reporta un puntaje, ¿verdad? Que va de 16 y aquí valores más bajos y que van en esta dirección, ¿verdad? Muy fresco y va reduciendo la frescura, casi descompuesto y podrido, ¿verdad? Entonces, eh, es una forma, digamos, de medir rápido las características organolépticas de un producto, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan como referente de que, bueno, está la forma tradicional, que es con visual, ¿verdad? Con mi experiencia como analista, y están estos aparatos que vienen a ser como métodos relativamente rápidos para también tener un dato inmediato, ¿verdad? Eh, Otro punto importante es, digamos, esa parte sensorial, pero también está la parte microbiológica, ¿verdad? Son métodos que tal vez todavía siguen siendo como menos prácticos, solo son confirmatorios de cuál es la flora que está presente en las especies, etcétera, ¿verdad? Cuáles son los recuentos. A nivel microbiológico, para nosotros es importante, digamos, entender qué es lo que puede causar el deterioro del producto, ¿verdad? Qué es la microbiota natural que está también presente en el producto pesquero y qué implicaciones tiene a nivel, digamos, de calidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué son microorganismos de interés o bacterias de interés
para esta industria? Bueno, la presencia de bacterias de deterioro como Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium, micrococos y bacilos son bacterias que de alguna forma nos pueden causar alteraciones en el producto. Y tiene que ver con esas alteraciones que podemos detectar sensorialmente, ¿verdad? Entonces muchas veces podemos hacer esa correlación de que si un producto normalmente eh, tiene un bajo o tiene un alto valor, ¿verdad? Índice de calidad, eh, posiblemente es porque permitimos que bacterias como la pseudomonas o los micrococos o los bacilos proliferaran, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a sentir olores amoníacales, presencia de aminas, ácidos grasos menores, aldehídos, sulfuro de hidrógeno. Vamos a percibir putrefacción, mal olor, ablandamiento, coloraciones anormales. Entonces, el hecho de que tenga valores altos en mi evaluación sensorial de índice de calidad está muy vinculado a esto, ¿verdad? A que por alguna razón manipulé inadecuadamente el producto y llegó a este estado, ¿verdad? De putrefacción o mal olor. Por otra parte, también están las bacterias que son microbiota natural, que de alguna forma también tenemos que prevenir su crecimiento mediante el manejo, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Con lo que hemos estado hablando, con temperatura, manteniendo la cadena de frío, reduciendo el metabolismo de estos microorganismos que al final nos pueden producir oxidación, rancidez, oxidación de lípidos, reacciones enzimáticas, etcétera, ¿verdad? Que también nos van a deteriorar el producto o causar afectación en la calidad. Y por supuesto, bacterias que de alguna forma también son a nivel de salud pública pues peligrosas, que son la Vibrio, la Bacillus, el Clostridium y la E. coli, ¿verdad? O la Escherichia, que si bien es cierto están presentes naturalmente, tenemos que garantizar que estén, no se reproduzcan, ¿verdad? Digamos, en el producto. Em, y cuando hablamos de estas bacterias que son realmente, digamos, dentro de la categoría de patógenos, muchas veces los productos del mar, cuando hay presencia de estas bacterias, pues también estamos expuestos a no solo perder la calidad, sino que a nivel de salud pública puede causarnos problemas en el consumidor, ¿verdad? Si lo consumimos, me voy a intoxicar, me voy a infectar con esta bacteria que es patógena, ¿verdad? Entonces, las intoxicaciones normalmente ocurren cuando el agente causante es un compuesto tóxico que contamina el pescado o se produce un agente biológico en el pescado, ¿verdad? Entonces, puede que sea una bacteria que produzca la toxina y me cause la intoxicación, eh, ¿verdad? Eso digamos, lo que tengo que evitar. Y las infecciones, ¿verdad? El agente causante es una bacteria, un virus o parásito que eh, que yo lo ingiero y me invade la mucosa intestinal u otros órganos, ¿verdad? O produce enterotoxinas, ¿verdad? Dentro del organismo, entonces me causa una toxi-infección, ¿verdad? Entonces, a nivel de productos del mar, es como de las cosas que también tenemos que prevenir. Hemos estado hablando de que la cadena de frío, el tiempo, las buenas prácticas acuícolas o las buenas prácticas de manufactura, la higiene del personal, las condiciones higiénicas del hielo, todo eso me previene pérdidas, ¿verdad? Y desperdicio del producto y me previene la pérdida de calidad. Pero también me previene enfermedades, ¿verdad? Transmitidas
por este tipo de agentes. Microorganismos patógenos, ¿verdad? Acá hacer la salvedad de que esto es por contaminación cruzada por fuentes fecales humanas o animales, ¿verdad? Esto es el grupo de bacterias patógenas que yo puedo trasladar al alimento porque no me lavé las manos, porque estuvo en contacto con otros animales. eh, Son agentes externos que me traen esa bacteria o que está presente en las aguas, ¿verdad? De los océanos o de las granjas. Uno de algunos de ellos son el Vibrio cólera 01 y 0139, la salmonela, la shigella, el Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, Listeria monocitógenes, el E. coli y virus de la hepatitis A y norovirus, ¿verdad? Son patógenos que pueden ser trasladados por contaminación cruzada. Y por otra parte están aquellos que son patógenos naturales en ciertas aguas, como el Vibrio vulnificus, el Vibrio parahemolyticus y el Vibrio cólera no 01 y no 0139, ¿verdad? Entonces, estos son los que se encuentran naturalmente en aguas y que pueden, digamos, en ciertos momentos, pues, contaminar la especie eh, y, pues, ser riesgoso para el consumidor. Además de los microorganismos, ¿verdad? Tenemos que tener presente que están los parásitos, ¿verdad? El tema de los parásitos a veces son están presentes en el ciclo natural, digamos, de la cadena alimentaria, ¿verdad? Entonces pueden llegar al pescado y nosotros comerlo y pues de alguna forma nosotros infectarnos con el parásito. Entonces, la temperatura no es algo, digamos, que nosotros podamos controlar en el manejo post captura o post captura principalmente. Dentro de los parásitos más vinculantes, digamos, están este recurso marino, son los nematodos o lombrices, ¿verdad? Está el anisakis, el pseudoterranova, el otro lides, el natrostoma, ¿verdad? Y están los estosotenias, el de Filobotrium, ¿verdad? SPP, los trematos o duelas, ¿verdad? Están estos, ¿verdad? Que los nombres son súper complicados, pero eh, son parásitos que pueden estar en los recursos marinos que consumimos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es la prevención? En este caso, bueno, no es que dejamos de prevenir la temperatura, el tiempo, ¿verdad? El manejo higiénico, sino que en este caso debemos pensar en la cocción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema de las infecciones parasitarias está vinculado al consumo de alimentos o pescado crudo o poco cocido. Entonces, por ejemplo, el ceviche, este lomi lomi es salmón con jugo de limón, el sashimi, ¿verdad? Que se consume mucho en la comida japonesa, huevos de arenque, ¿verdad? Entonces, estos alimentos pueden transmitir parásitos, ¿verdad? Profe, Sí. disculpe, tengo una duda. En el procedimiento de ceviche dice que hay que, no recuerdo si decía lavar o Ujú. sumergir en agua hirviendo. Sí, digamos. Eso, perdón, eso es para, digamos, medio cocinarnos, ¿verdad? El pescado, ¿o no? No es. Eso tiene doble propósito, ¿verdad? Ajá. Em, Primero, digamos, hacer como para que se cocine un poquito más rápido, ¿verdad? Porque, digamos, el jugo de limón lo que hace es desnaturalizar la proteína, ¿verdad? Entonces, Ujú. lo cocina. Digamos que la gente habla de que se cocina el pescado con jugo de limón. Entonces, como la práctica no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es aplicar ese lavado
con agua caliente, porque vamos a desnaturalizar un poquito más rápido, ¿verdad? El pescado. Eso en primera instancia. Y de otra forma también es como bajar la carga bacteriana, ¿verdad? Cuando aplicamos el agua caliente, bajamos un poquito la carga bacteriana que podía tener el pescado producto de la manipulación, etcétera. Ahora, el tema del parásito no es tanto eso. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que nos podemos asegurar es que ese pescado eh, lo vamos a comprar, ¿verdad? En el supermercado, empacado y también ha sido congelado, ¿verdad? Entonces, de alguna forma estamos diciendo, bueno, ese proveedor me certifica que está libre de parásitos, ¿verdad? Eso en alguna medida, pero digamos, el procedimiento de laboratorio, digamos, no es para eliminar estos parásitos, ¿verdad? Si lo Ok. tuviera, ¿verdad? Pero eso, Ok. digamos, normalmente no se hace al hacer ceviche. No, por ejemplo, lo que tienen que garantizar es que este pescado que se usa para ceviche, para lomi lomi, ¿verdad? Para sashimi, eh, esté libre, digamos, de estos parásitos, ¿verdad? Ah, ok. Porque, bueno, no sé si han probado el sashimi, a mí es que no me gusta, yo pescado crudo no como, pero esto es totalmente crudo, ¿verdad? Es salmón, es atún, totalmente, son lonjas de ese producto crudo, ¿verdad? El ceviche todavía uno dice, ah, bueno, tiene un poquito de limón, ¿verdad? Tiene limón, y este también tiene limón, pero este es totalmente crudo, ¿verdad? Sin nada, o sea, es tal cual el producto. Entonces, el riesgo siempre es que existiera en la zona donde se capturó, pues estos parásitos, ¿verdad? Porque es casi como también al azar, porque es parte del ciclo de la cadena alimentaria, ¿verdad? Que lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Este es el ciclo de la anisakis, ¿verdad? O de la enfermedad que es anisakiasis. ¿Verdad? Es una infección causada por la ingestión de larvas de varias especies de nematodos ascaridoides presentes en el pescado marino poco cocinado. ¿Verdad? Entonces son productos del mar. Pero vean que es como un poco al azar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, este es el huésped, ¿verdad? Puede ser delfín o una foca. Ellos son los huéspedes de la anisakis, ¿verdad? Entonces, el huésped excreta los huevos no embrionados en las heces, ¿verdad? O sea, ellos depositan a través de las heces eh, los huevos en el mar, ¿verdad? Entonces, los huevos se embrionan en el agua y las larvas forman los huevos. Las larvas nacen eh, y están en el agua, ¿verdad? Se envainan y después ya las larvas son consumidas por crustáceos. Los peces consumen el crustáceo que tiene la larva y después este pescado de alguna forma ya tiene, digamos, el parásito. Entonces, puede seguir dos rutas. Puede que este pescado lo capturen y yo me lo coma, ¿verdad? Este pescado. O va otra vez a la cadena o al ciclo, porque este pescado es consumido por el delfín y la foca, ¿verdad? Y así se mantiene el ciclo. Entonces, vea que es como un poquito parte de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el riesgo de consumir un pescado con el parásito? De que me puede causar la enfermedad si yo me lo como sin cocinar, ¿verdad? Entonces, casi es como a riesgo suyo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, digamos, con la acuicultura? A veces hay, digamos, ciertas seguridades, porque, digamos, mucho de la tilapia, por ejemplo, que consumimos es producida en Terrapés o es importada, ¿verdad? Pero de alguna forma tal vez no es es menos probable, ¿verdad? Que existan como
estos parásitos, ¿verdad? No hay una cadena alimentaria, sino que los peces, la tilapia se alimenta de harina de pescado, de aceite de pescado, de piensos, ¿verdad? Que son, digamos, obtenidos de la industria, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, se prevendría, digamos, de alguna forma. Pero sí, digamos, la única prevención acá es garantizar que el producto que me coma esté cocido, ¿verdad? Porque así sí elimino el parásito, ¿verdad? Pero es un poquito lo que podría, digamos, suceder a nivel, digamos, de natural, ¿verdad? En tema de estos parásitos. Y obviamente lo importante es que en las empresas también se haga un control, ¿verdad? Porque hay regulaciones. Entonces, ¿cuántos parásitos en un lote puedo encontrar, ¿verdad? Entonces, hay regulaciones con respecto a eso también. ¿Ok? Después, para ir ya terminando, también están las toxinas naturales asociadas a productos pesqueros y marinos, ¿verdad? Mariscos. Estas son toxinas también naturales eh, que podemos encontrar, ¿verdad? En ciertas especies marinas. Entonces, por ejemplo, hay una que causa envenenamiento amnésico por mariscos, que la sustancia es el ácido domoico, y normalmente están en moluscos bivalvos, ¿verdad? Mejillones, vieiras, navajas, y esos son síntomas que normalmente ocurren inmediatamente, ¿verdad? Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos. Está este envenenamiento por mariscos con azaspirillacida, ¿verdad? Que también está en bivalvos, mejillones, ¿verdad? Y así, digamos, la ciguatera, por ejemplo, que están, eso sí es en pescado, ¿verdad? Vea que está en la barracuda, en el mero, el pargo, eh, morenas, también produce síntomas gastrointestinales, causa picazón en manos, pies, la sustancia es la ciguatoxina, está la saxitoxina y los dinofisotoxinas, ¿verdad? Está el envenenamiento por mariscos neurotóxicos, está el envenenamiento paralítico por mariscos, ¿verdad? Esta es la saxitoxina, que eso es lo que normalmente ocurre cuando hay marea roja, ¿verdad? Que son las medidas que a veces se toman, ¿verdad? Cuando hay presencia de marea roja, ¿qué es? ¿Qué hacen? Bueno, se pone un veto a la pesca para extraer, digamos, productos del mar, ¿verdad? Para evitar que esta toxina llegue a los productos y que los productos pues lleguen al consumidor. Entonces, lo que se hace, como es algo que ocurre naturalmente, lo que se hace es poner vedas, ¿verdad? De pesca para esperar a que se vaya, ¿verdad? O que ya no exista la toxina en el mar y, y ya se pueda dar como seguridad para consumir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, la saxitoxina, vean que es producida por dinoflagellados, ¿verdad? Que son cuando hay floración de algas, ¿verdad? Que se producen estos dinoflagelados, que a su vez producen la toxina y se ve en el mar como, por eso le dicen marea roja, ¿verdad? Porque se ve como una coloración rojiza. Hay otra intoxicación que esta es más específica, que es la tetrodotoxina, que es la producida por el pez globo, ¿verdad? Es una causa mortalidad, ¿verdad? Eh, que realmente es una neurotoxina, digamos que la toxina no se puede eliminar con cocción ni con congelación, sino más bien que existe, digamos, bueno, esto, por ejemplo, el pez globo es consumido mucho en Japón y el chef, digamos, que hace el corte o el sacrificio o hace el eviscerado de este pez, tiene que estar certificado,
¿verdad? Para asegurarse que no, no rompe, digamos, ese, ¿verdad? Donde está el veneno, digamos, o donde está la toxina presente en el pez, él tiene que asegurarse de que hace los cortes y la evisceración adecuada para no difuminar, ¿verdad? La toxina en la carne. Entonces, eso tiene que ser con certificación, ¿verdad? Imagínense lo peligroso que es, ¿verdad? Y los síntomas, una dosis alta puede paralizar los músculos y producir la muerte por la parálisis de los músculos que regulan la respiración, ¿verdad? Porque es neurotóxica. Entonces, eso es lo que puede, digamos, también suceder. Entonces, en este caso, la manipulación es hacer adecuadamente la evisceración, ¿verdad? Del pez, porque la cocción, la congelación, ¿verdad? No hay ningún tratamiento, ningún manejo que pueda, digamos, destruir esta toxina. Y por último está la escombroidea, que es el envenenamiento histamínico y se produce por consumo de pescado que no se ha enfriado correctamente tras la recolección. Entonces vean que aquí en este caso sí, el manejo del producto pesquero, ¿verdad? Enfriado es la prevención, ¿verdad? Mantener esa cadena de frío. La escombrotoxina se atribuye sobre todo a la acción de enterobacterias, ¿verdad? Entonces, si están las enterobacterias, eh, van a producir, digamos, la conversión de histidina a histamina, ¿verdad? Se van a producir altos niveles y va a producir el envenenamiento o la intoxicación, ¿verdad? Entonces los síntomas son enrojecimiento facial, náuseas, vómito, dolor de estómago, urticaria, y es inmediato, ¿verdad? Es pocos minutos después de haber comido al pescado. Entonces, muchas veces la gente dice, uy, es que soy alérgica, ¿verdad? A tal producto. Y tal vez es porque más bien hay presencia de histamina, ¿verdad? Eh, el pescado puede saber picante o amargo y puede prevenirse con un buen almacenamiento del pescado después de la captura. Y normalmente estos síntomas se pueden resolver con un antihistamínico eh, si se me presenta. Entonces, esto también es importante, siempre recalcando que lo importante acá es la refrigeración, la cadena de frío, mantener el producto a 0 grados centígrados después de la captura y durante el proceso de comercialización. Entonces, básicamente eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy. ¿Alguna consulta de de lo que vimos? Mi parte no, profe. Ok. Bueno, ¿no? Después, otro punto importante es el laboratorio, ¿verdad? Es el sábado, nos veríamos el sábado. Yo les envié el correo de los grupos que van a trabajar. No, esta vez no vamos a hacer comparativo, ¿verdad? De fórmulas, ¿verdad? Para el informe vamos a enfocarnos en el proceso como tal, principalmente de conservación. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta tutoría no la vimos, eso sería en la tutoría número 2, pero el tema de valor agregado es sumamente importante en la industria pesquera. Entonces, lo que vamos a hacer el sábado básicamente es entender, ¿verdad?, cómo es el proceso que de alguna forma es un poco artesanal lo que hacemos, pero cuando uno ve la industria pesquera, esos productos, principalmente lo que es el pescado con revestimiento o empanizado, es como de los productos que más se comercializan a nivel
minorista, ¿verdad? O lo que se dice en supermercados, etcétera. Y el tema del ceviche es otro tema que también lo vamos a ver el sábado, pero forma parte de la temática de la unidad 2, que es el valor agregado a los productos. Entonces, nada más estudiar para el quiz, hacer el pre-reporte, hacer las actividades formativas de esta semana para ir avanzando en este proceso, ¿verdad? Entonces, básicamente, si no, si no tienen consultas, quedaríamos acá. Profe, el sábado podemos llevar picaritas y salsas. ¿Perdón? El sábado